Bueno, aquí estamos. ¿Cómo va? Como cada lunes, aquí compartimos palabra, ¿no? Espero que en esta jornada podamos de verdad compartir fuerza y sabiduría que viene de lo alto, como siempre lo decimos, ¿no? De parte de Dios eh, y con todo lo que tenemos para vivir todavía, ¿no? Seguimos en cuarentena. Me acuerdo en los primeros capítulos que compartimos palabras, ya esta creo que es la edición 15 o 16, o sea que pasaron 4 meses. Yo decía, bueno, ¿hasta qué momento vamos a estar acá? ¿Hasta qué tiempo vamos a poder compartir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Y bueno, la cuarentena nos dejó y como dijeron por allí, hay muchas cosas que vinieron para llegar, para quedarse. Si se escucha bien, ponémelo allí abajo, haceme el favor que he cambiado los auriculares. Si estás en este momento escuchándome, estaría bueno que lo compartas en tu Facebook, que le pongas a armar video en grupo y ver si alguno más se suma en un lunes. No sé si vieron, pero parece que estuviera en el hemisferio norte. Estoy de manga corta, está medio caluroso. En pleno agosto, aquí en Argentina, pienso cuando alguna persona va a ver esto en otro. ¿Vieron lo que son estas cuestiones de la tecnología, no? Te baja de Facebook, te baja de YouTube, te ve dentro de un año y medio y decís, ¿qué está diciendo? Frío, calor, vive en Argentina, vive en España, vive en Norteamérica, en México. Igual por el tono de voz, me imagino que vos te das cuenta que soy de Argentina. Ayer estábamos dando una charla con el equipo Renova en Guatemala, por Zoom, ¿no? Por supuesto. Bienvenidos a los que van ahí firmando, Colombia, Mar del Plata, Argentina. Pueden poner de dónde vienen, ¿eh? Hace mucho que no les pregunto. Elizabeth desde La Plata, bueno, Silvia vio que se pudo conectar. Bueno, y les contaba que estábamos en una reunión en Guatemala, había un montón de guatemaltecos. Ahora me estoy pensando que podría haberle puesto alguna canción del guatemalteco más conocido, que es Ricardo Arjona, pero bueno, no importa. Estábamos predicándole a 70 jóvenes, ¿sí? Y cuando se presenta Ludmila les dice, ¿cómo les va? Che, ¿todo bien? Y yo digo, ya me le salió la primera reunión, ¿eh? Le salió directamente con un che, directamente con un che. Así que les tuve que explicar ahí a los hermanos de Guatemala esta cuestión. Ahí me estoy acomodando el micrófono, me llama la atención que salga bajo. Bueno, Elizabeth dice que se escucha re bien y alguien me pone que no se escucha. Me dicen si se escucha o no porque estoy a tiempo, ¿eh? Cambio el micrófono, recién empezamos. Es más, lo que pasa es que tengo que salir del vivo si no se escucha bien. ¿En qué? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguno de los de Renova? Me dicen que no se escucha. Qué raro que no se escuche. Ayer estuve en uno y se escuchaba perfecto. A ver, ahí tampoco se escucha. Si no salgo y vuelvo a entrar, ¿eh? ¿No se escucha bien? Tengo dos no se escucha. Tengo un se escucha bajo. Así que, bueno, salgo de acá. O sea, me quedo, ¿eh? No te vayas, ¿sí? ¿En qué quedamos? Ahí me ponen que se escucha bien. Los que me vean en YouTube van a decir esto es medio loco. Bueno, capaz que se me había desconectado re bien. Bueno, ahí dice que era re bien. Ahora dice que se escucha bajo. Ahora dice que se escucha bajo. Bueno, voy a cambiar los auriculares entonces. Aguárdenme, ¿eh? No se vayan. Nos cambiamos. Al menos no se fue ninguno, están todos ahí por lo menos. Bueno, ahí me van a decir si se escucha bien, si no se escucha. Yo a ustedes no los tengo que escuchar, ustedes me tienen que escuchar a mí en este caso, ¿no? Ahí cómo se escucha, me ponen ahí si se escucha mejor. Espero que sí, si no me muero. Además no tengo. Lo bueno es que se sigue sumando alguno que no había entrado. Ahí se escucha bien, dice Guille, te agradezco. Entró el padre José Antonio Zurita, vamos a ver si se queda a escuchar ahí. Dice María Esther que mejoró. Bueno, y voy a seguir probando. La realidad es que necesito que se escuche mucho mejor de lo que está. Bueno, les decía lo siguiente. Vamos, arranquemos, porque básicamente me parece que es un gran día para que vos y yo podamos de verdad tomar la palabra de Dios, tomar un tiempo de Dios y desde ahí poder construir, digamos, ¿no? Me parece que tiene muchísimo que ver con eso. Desde ahí vos podés sumarte desde tu casa, tomás tu Biblia. ¿Trajiste algo para marcar?
yo me olvidé de traer un resaltador a este encuentro y no me pienso ir de vuelta de cámara. Traje una virome por si hay algún versículo que vos y yo descubrimos, y estaría buenísimo que cualquier versículo que descubramos lo marquemos en la palabra de Dios, y ni hablar, si tenés algún cuadernito o algo, para los 40 minutos que va a durar esta enseñanza, yo lo que quiero que sepas es... Y además el apóstol Santiago, que es el que venimos meditando, no sé si viste la charla de la semana pasada, si no te la recomiendo, di una introducción a los libros de la Biblia y el capítulo 1 del apóstol Santiago, eso fue la semana pasada. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. Yo justo te iba a decir algo que va a ser algo recurrente, ¿no? En estos 5 capítulos de este libro de la Biblia. Es, si venís a escuchar, si venís a crecer, si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios te acerca a la sabiduría y a la promesa de Dios, y todo eso no lo pones en práctica con verdaderos frutos de conversión, con verdaderos cambios en tu vida, bueno, sencillamente podemos pasarnos toda una vida así. Son los católicos que por ahí vamos a misa, nos sentamos en el mismo banco durante una década y nunca se nos ocurrió que podíamos servir al prójimo, con la excusa de, cuando éramos jóvenes, de que teníamos otras prioridades. Cuando terminamos la secundaria o la universidad, porque nos pusimos de novio y conseguimos trabajo. Cuando nos pusimos de novio y nos casamos, la excusa era que ya no teníamos tiempo, porque la familia nos quitaba todo el tiempo. Después crecimos, tuvimos que trabajar muchísimo, entonces tampoco servimos al Señor. No, pero yo soy una persona devota, ¿eh? Rezo el rosario, voy a misa, leo la palabra, pero no tengo tiempo. Ya va a llegar el momento, y cuando llegas a la tercera edad, pasás los 60 años, no sé si esa será la tercera edad, me van a matar algunos de mis oyentes. Cuando llegas a la tercera edad decís que estás cansado o cansada y que ya ahora jubilado no tenés tiempo, y que vas a usar tu tiempo para tomar el té con amigas, para, si tenés la posibilidad, porque tenés los recursos para irte de viaje o pasear, para acudir a la sociedad de fomento del barrio, o para descansar porque te pasaste toda la vida. Y al fin y al cabo se te pasó desde los 12, 13 años a los 60, 65, se te pasaron 50 años y mucha palabra de Dios y poco amor al prójimo, servicio, que es lo que el apóstol nos va a invitar hoy en el capítulo 2. Son 4:10, arranquemos, ya somos más de 40 en vivo, más todos los que después se van a subir en YouTube, y los que, incluso hoy invité a los que están haciendo el curso Cartas Cortas, si se quería sumar, porque mañana martes vamos a estar compartiendo este capítulo 2. Si hay alguno de Cartas Cortas, levante la mano y diga: yo soy de Cartas Cortas. Que si bien nació como Cartas del apóstol Pablo, les dije que les iba a dar una introducción acerca del apóstol Santiago durante toda esta semana, y después íbamos a pasar directamente a otras cartas del apóstol. Vos sabés que ahora que te hablo rápido, y que es un común denominador en mi querer meter muchísimas cosas en una hora, en la semana estaba dando otro taller con Renova, empiezo a hablar y lo primero que me firma alguien en el Zoom, es como si vos lo pusieras ahí abajo, me dice: habla muy rápido, Diego, no lo puedo seguir. Entonces tuve que, toda la charla bajé un cambio, empecé a leer pausadamente. En la semana los veía a Cristian, a Nair, a Mario, a Andrés en los otros espacios que tenemos de Renova, y todos hablan lento, hablan pausado. Lo que tiene mi amigo Andrés, si me está viendo, póngale un corazón o haga un comentario a Andrés, que te habla pausado, pero claro, te clava un vivo de 1 hora y media, no llega a decir todo lo que quiere decir en 1 hora. Bienvenida Alicia ahí de Cartas Cortas, Vivi de Cartas Cortas, Clelia, qué lindo Clelia, no sé de dónde sos Clelia, no sé si ya te había visto. Roxana de Cartas Cortas, bueno, bienvenidos. Leticia, hermoso ahí, qué bueno. Bueno, Susana, bueno, se me monopolizó el Cartas Cortas, a ver si se me suma más gente. Yo lo que les digo es, después de este humilde compartir de este servidor del Señor, tu vida no va a ser la misma. Hoy el apóstol Santiago, en esta carta, en el capítulo 2, la separa, como siempre, en 2 grandes mensajes. Pero ya que viniste a un compartimos palabra, te voy a meter algo de estudio bíblico, ¿sí? ¿Tenés algo para anotar ahí? Si tenés algo para anotar, busca algún sticker que sea una virome o que sea un anotador y ponelo ahí, ¿sí? No sé si todos me firmaron al final de dónde son, particularmente si no sos de Argentina o si no sos de Buenos Aires, poneme de dónde sos. No te olvides, si llegaste hasta acá, somos 50 ya. Mientras me mirás, le podés poner compartir y se va a tu muro, ¿sí? Y si estás en YouTube, podés copiar el enlace y llevarlo a tu muro de Facebook o a tu estado de WhatsApp, y me parece que está bueno.
Mirá qué bueno Marcela, que es de Su Palabra. Hoy a la noche nos vemos. ¿Quién es tu responsable en Su Palabra? En Su Palabra se anotaron más de 300 personas. Tenemos 4 equipos abiertos, ¿sí? 80, 90 personas en cada Zoom, con 4 responsables muy, muy grosos de nuestro equipo. Martín, Rodrigo, Oscar y Andrés, que llevan cada lunes un poco todo esto, ¿no? Mirá María del Mar desde España, que es una fiel seguidora nuestra. La que no está es Silvia, me parece, que hasta recién estuvimos rezando el rosario juntos. Te tiro algo del estudio. La carta del apóstol Santiago. ¿Sí? Un apóstol que siempre estaba cerca de Jesús. ¿Trajiste para anotar? ¿Sí? Y que particularmente en mi Biblia de estudio dice que estos 5 capítulos están divididos en 3 grandes exhortaciones que va a hacer el apóstol. ¿Sí? ¿Estás preparado? Bienvenidos los de Patagonia, bienvenidos los de Cañada de Gómez, Santa Fe. Eh, Primer gran separación, son 5 capítulos. El inicio del capítulo 1, del que ya hablé la semana pasada, tenés que ir a buscar cartas cortas a YouTube o en Facebook. El inicio, el apóstol va a hacer una exhortación y una enseñanza clara hasta el versículo 27 del capítulo 1 de lo que es la religión genuina. ¿Qué es honrar? ¿Qué es adorar? ¿Qué es la religión de verdad, genuina, verdadera, certera? Luego va a continuar, lo que pasa es que te dije hasta el 27, pero no, en realidad es todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1, el apóstol va a hacer un discernimiento de lo que es la verdadera religión y lo que es la verdadera fe en Jesucristo. Pero claro, te está dando una introducción para que en el capítulo 2 y el principio del capítulo 3, vamos a ver si hoy llegamos, entre tantas cosas que digo, el apóstol nos va a decir lo que es la verdadera fe. Anótalo, ¿eh? La fe genuina, la fe posta, la de verdad, la real, no una de vuelta, como te decía recién, la fe de estampitas, o la fe de que vas al templo, o que te congregás, o que incluso que vas a servir, hasta puedes ir a servir y no hacerlo en fe, no creerle a Jesús. Y fíjate que no dije no creer en Jesús. Dije, podés ir a servir y no creerle a Jesús. Porque no es lo mismo. Porque vos podés creer en las escrituras, vos podés creer en el Señor, podés creer en el poder de Dios y vivir con una religiosidad popular los sacramentos, pensar que Jesús no está vivo o resucitado cerca tuyo. Y esto es una cuestión, ya que hoy voy a hablar de fe, ¿sí? Que este capítulo 2 habla de eso, de cómo uno verdaderamente puede descubrir si tiene fe en Jesucristo. Mi pregunta es súper importante, es ¿cómo podemos medir cuál es tu fe que estás del otro lado escuchando esta charla? ¿Cómo yo puedo medir cuál es la fe que hay en mi corazón? ¿No? Entonces el apóstol va a hacer un análisis, un discernimiento de la fe genuina. Y en el capítulo, perdón, y en la tercera parte del capítulo 3, 4 y 5, el apóstol va a hacer, esta va a estar muy buena, calculo que la semana que viene voy a comenzar. Voy a ver si tengo onda de terminarlo. Vieron que a veces meto 3 capítulos y paso a otra carta. No quiero prometer. Pero si llegás al capítulo 3, 4 y 5, el apóstol va a hablar de la sabiduría verdadera, la sabiduría genuina. No la histórica, no la teórica, no la del estudioso, porque también alguno de ustedes podría decir, bueno, todo muy lindo, digo, sabés las escrituras, estudiás algún documento de la iglesia, pero quiero ver tu fe en obras. ¿No? Me hace acordar que en mis épocas de juventud, donde yo bueno, siempre acompañaba, pastoreaba, predicaba y acompañaba procesos. Algunas veces se me criticaba porque me decían que era muy espiritual y que estaba muy poco en las obras, ¿no? Y teníamos discusiones al respecto, ¿no? ¿Qué eran las obras? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué es cuidarlo? ¿Qué es entregarme al prójimo? ¿Qué es servirlo? Bueno, vamos, metámonos. ¿Te parece? Capítulo 2 del apóstol Santiago. Dice, hermanos, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús, no hagan diferencias entre las personas. Ya arrancamos. Versículo 1. Perdón, ¿sabes que te quería hacer una referencia? Si la semana pasada estuviste, guarda porque el versículo 27 del capítulo 1, si vas ahí, si estás en tu Biblia, vas a un versículo anterior y decía, la religión verdadera y perfecta delante de Dios, nuestro Padre, consiste en esto. ¿Qué dice? La religión verdadera y perfecta, la religión genuina, consiste en esto, visitar a los huérfanos, predilectos por el Señor, a las viudas que necesitan ayuda, predilectas del Señor, y guardarse de la corrupción de este mundo. Es difícil ayudar a los huérfanos, es difícil cuidar
a las viudas, hay que buscarlas y hay que acompañarlas. Si en tu parroquia o en tu capilla van a hacer una misión en el barrio, yo creo que la predilección la tienen que tener los huérfanos, las viudas, los enfermos, los ancianos, ¿no? Los que más les cuesta estar solos, ¿sí? Eso es muy difícil. Ahora, el tercer punto de lo que es la religión verdadera delante de Jesús, delante de Dios, dice guardarse de la corrupción de este mundo. Me parece que es la más difícil de las tres. Porque en cualquier lugar encontrás una tentación a corromper tu alma, corromper tu mente, corromper tu cuerpo, ¿sí? Negociar alguna situación que es anormal, que es situación de pecado, ¿no? De las cuales este humilde servidor no está exento. Incluso en mi juventud cometía muchísimos más errores, muchísimos más pecados, y uno va creciendo y va madurando y hay otros mucho más fuertes, ¿no? Incluso te lo he dicho en alguno de estos espacios, el Papa Francisco con la carta encíclica Laudato Si hace un planteo muy concreto de que no cuidar el agua es un pecado contra el ambiente, habla de pecado. No ayudar a los pobres es un pecado serio de omisión. No cuidar el ambiente, no cuidar la tierra donde vivimos es un pecado. Porque vos y yo siempre, esto te va a traer luz, siempre evaluamos el pecado contra Dios, ¿no? Alejándonos, blasfemando, desconfiando. Siempre evaluamos el pecado del hombre con el hombre, para con los hermanos, pero nunca evaluamos el pecado contra la creación. Es tiempo de repensarnos, ¿sí? Es tiempo de recalcular. Y alguno dice, ah, claro, ahora me lo predicás porque estamos en tiempos de pandemia. No, te lo predico porque ya lo venía leyendo en Laudato Si antes de la pandemia, ¿sí? Vengo leyendo el Laudato Si desde el año pasado y hay un montón de cosas para repensar como verdaderos cristianos. Y el apóstol te apuntala en eso. ¿Qué hace un genuino religioso? Y vos decís, che, qué mala palabra ser religioso, ¿no? Porque está hablando del posta, del verdadero, del genuino. ¿Qué hace la persona? ¿Cuál es la fe genuina, la fe verdadera? Y abre el capítulo de Dios, el capítulo 2, si realmente creen en nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir a mi otra traducción. Dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesús si favorecen más a algunas personas que a otras? Está hablando de la fe. Si realmente creen, no pueden hacer diferencia de personas. Y pone un ejemplo el apóstol, un ejemplo que era muy común en aquel momento, que por ahí para nosotros que somos más de barrio no sé si es tan común, pero podría ser común. Pero pone un ejemplo que queda bien en claro estas dos partes, para un costado y para el otro costado. Dice, versículo 2. ¿Tenés tu Biblia ahí? Nadie me respondió si estaba con Biblia, al fin y al cabo. ¿Tenés Biblia? Si tenés Biblia, poné una manito así o ponés sí, así hacemos esto más interactuado. O ponele me gusta. Si vos le pones, apretás muchas veces me gusta, a mí me salen muchos corazoncitos acá y eso está bueno para el que está predicando, porque quiere decir que te interesa lo que estoy diciendo. Versículo 2 dice, supónganse que entra a la asamblea de ustedes un hombre con un anillo de oro, yo tengo el de mi casamiento, con ropas lujosas, y que entra también un pobre con ropas sucias. Y ustedes fijan la mirada en el que viste ropas lujosas y le dicen, siéntate en el primer lugar. Siéntate en el primer lugar. Me hace acordar la parábola de Jesús, ¿no? Que hizo una parábola similar. Y al pobre, tú quédate de pie. O si no, siéntate en el suelo a mis pies. Al actuar de tal manera, ¿no estarían haciendo diferencia entre los dos? ¿No estarían juzgando con pésimos criterios? Y acá hay que hacer un examen de conciencia, Cuando nosotros, una mala palabra, si tenés tu anotador, pone una mala palabra, prejuzgar. Prejuzgar. ¿Sí? Dice el apóstol, ¿no estarían haciendo diferencias? Y el versículo 5 te da directo donde tenés que recibirlo, directo en tus pensamientos históricos, anteriores, cosas que no habíamos evaluado antes, y directo en el corazón, porque el corazón, leyendo la palabra de Dios, crece en la fe, se ablanda, se conmueve, se acerca con sabiduría a los que menos tienen. Mira el 5. Miren, hermanos, dice el apóstol, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No será para los pobres el reino de Dios que prometió a quienes lo aman? Y ustedes los desprecian. Lo voy a marcar, y ustedes los desprecian, no lo tengo marcado. Siempre que salgo de cámara es porque estoy marcando algo en mi Biblia. ¿No son ricos los que se portan prepotentes con ustedes y los arrastran a los tribunales? Y blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes. Por eso dije que es una batalla concreta del apóstol. A ver si mi Biblia dice cuándo la escribió.
Fecha de escritura, probablemente en el 49 después de Cristo y antes del Concilio de Jerusalén, que ese ya lo sabíamos los que estamos estudiando. Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia Católica, sucedió en el año 50 después de Cristo. O sea que 16 años después de la muerte de Jesús, el apóstol sigue diciendo: ¿no son esos ricos los que han destruido la fe que ustedes tienen en Jesucristo? Y ustedes siguen acordate que... No, acordate no, te lo voy a decir, porque me lo preguntaba un hermano de Cartas Cortas. El apóstol Santiago es predicador, Dios lo envió a predicar a los del pueblo de Israel. Recordate que Pedro es el otro que Dios lo envió a predicar al pueblo de Israel. Y Dios eligió al apóstol Pablo para ir a predicar a las naciones, a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Los romanos, los griegos, los de todo el Medio Oriente. Digo, lo envió a otro lugar concretamente. Y acá me parece que vos también te tenés que posicionar. Y también me toca un poco, a mí me gusta decir que siempre los que nos encontramos en este lugar que se llama Compartimos Palabra, en líneas generales somos cristianos que ya caminamos. Y no es lo mismo que yo arme un retiro espiritual para vos o de una prédica para vos, cristiano que ya caminás, que lo haga para alguien que no conoce a Jesús. Un encuentro carismático, un retiro de inicio, un retiro para la catequesis familiar. Gente que nunca o hace muchísimos años no escucha hablar de Jesús, no es lo mismo. Entonces yo a vos te tengo que pedir con la vara más alta que el apóstol Santiago está midiendo a los pueblos de Israel y diciéndole: ustedes, israelitas, que creen en Jesucristo, siguen despreciando a los pobres y alabando a los ricos, y los ricos son los que los persiguen. Es como que hace una división de clases, ¿no? Pero como para no hablar, por ahí más arriba una hermana ponía: prejuzgar está de moda. Yo no sé si está de moda, lo que sí sé es que vos y yo, como verdaderos cristianos, como verdaderos hombres y mujeres de fe, no lo podemos hacer. Y lo tenemos que transmitir de generación en generación a nuestros hijos, enseñándoles con certeza, pero también a los lugares donde tenemos incumbencia. Nuestros compañeros de estudio, si sos joven o no tan joven, por ahí estás estudiando, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, porque no podemos permitir que se pongan de moda cosas que no tienen que ver con los valores del Evangelio. No podemos permitir que en nuestras parroquias estos valores positivos, los de no juzgar, por ejemplo, existan. No podemos permitir que en nuestras comunidades haya murmuración, prejuzgamiento, pereza pastoral, no hacer o no servir a los demás con la alegría que eso amerita y corresponde. No lo podemos permitir. Cuando digo no lo podemos permitir, me posiciono y decime si te posicionás del lado mío, ¿eh? Y si te posicionás del lado mío, decí amén, porque yo vengo compartiendo con muchos de ustedes. Cuando digo no podemos permitirlo, yo me posiciono como líder, como servidor del Señor, como referente laico de mi comunidad parroquial, y yo no puedo permitir como líder de Jesucristo que estas cosas sucedan. Entonces, ¿qué me da la enseñanza en el capítulo 2? ¿Quiénes tenemos verdadera fe? Aquellos que aprendemos a no juzgar. Yo no dije que es fácil, ¿eh? Yo no dije que es fácil. Si vos sos uno de esos líderes de Cristo y vas a ir a tu parroquia, decí amén. No importa si tu parroquia está en Chascomús, en la Patagonia Argentina, en el norte argentino, en Iguazú, o dónde estás. Si vos sos uno de esos, decí amén, porque esta es la palabra que vos tenés que llevar, una palabra de sabiduría. Dice el apóstol, para avanzar un poquito, en el versículo 8, si ustedes cumplen la ley real tal como está en la Escritura, y nos da la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes cumplen la ley, ¿sabes qué me hace acordar de esto? La gente que dice que no se hace cristiana, que no se vuelve al cristianismo. Hay gente que no se vuelve cristiana porque dice que la ley es muy estricta, es muy dura, ¿no? Y yo trato de explicarles que la ley está puesta para que los hombres seamos no felices, para que alcancemos la plenitud de los tiempos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién puede decir amén a eso? La ley no está puesta porque Dios es un Dios castigador, súper ordenador, que Él dice que es lo que vos y yo tenemos que hacer. La ley está puesta en el amor verdadero manifestado en la persona de Jesucristo para que la cumplamos. ¿Y qué es lo que dice acá? Si cumplen la ley tal como está en la Escritura, y nos da el versículo, ¿sí? Anotalo, Mateo 22:39, esto es palabra de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el apóstol? Obran muy bien. Estoy en el versículo 8. Voy a mi otra traducción. Versículo 8. Por supuesto, dice mi otra traducción, ustedes hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado.
son culpables de violar la ley. En cambio, el versículo 9, si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denuncia como culpables. El cometen pecado no estaba subrayado, lo quiero ir a subrayar en el versículo 9. Porque viste que a veces decís, che, bueno, yo voy a interpretar la palabra de Dios como a mí me parece. No, no. Si hacemos diferencias entre las personas, y las personas es absolutamente toda la humanidad incluida, ¿sí? Y toda te estoy hablando, ¿eh? Toda, porque incluye a los que no están de nuestro lado, ¿no? El verdadero cristiano tiene la capacidad en el Espíritu Santo, con el poder de Dios de lo alto, de acoger, de recibir, de acompañar, de enseñar, de compartir absolutamente con todas las personas, ¿sí? Cualquiera que venga a la comunidad católica tiene que tener una puerta abierta para que alguien lo reciba. No podemos jamás ser... ¿cuál es la palabra? Bueno, elegir quién entra a la parroquia y quién no entra a la parroquia. Eso es terrorismo parroquial, dice Francisco. ¿Quién elige? Sí podemos trazar pautas de pecado, trazar pautas de bendición. Jamás, pero jamás, permitiría que alguien tome la primera comunión si no vino a las clases que tiene necesarias para crecer en los conocimientos y en la presencia de Jesús Eucaristía. Digo, somos inclusivos, pero tampoco vamos a regalar las cosas de Dios. Cada uno tiene una preparación para eso. Anda a pedirle a la universidad que te regale un título. Anda a pedirle a algún empleador que te tome si no sabes manejar bien la máquina que él quiere manejar. Anda a pedirle a algún vecino que te comparta algo si vos no has sido buena persona. Digo, aparecen cuestiones que uno no puede negociar como miembro de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? En cambio, si hacen diferencia entre las personas, cometen pecados. Y la misma ley los denuncia como culpables. Una palabra fuerte. Traducida del original, vos y yo somos culpables si hacemos acepción de persona. Este sí, este no. Aquel sí, aquel no. Aquel porque tiene tal o cual color político no pienso escucharlo ni predicarle. Aquel porque tiene tal o cual orientación religiosa no lo pienso escuchar. Aquel porque tiene tal o cual orientación laboral no pienso juntarme con él. Aquel porque tiene tal o cual orientación sexual no pienso ni mirarlo ni escucharlo. No, 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 no. La palabra es clara. Dice el verso 10, si alguien cumple toda la ley, pero falta en un solo punto de ella, se hace culpable de todo, porque quien dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Si te cuidas del adulterio, pero matas, has desobedecido la ley. No te olvides que este versículo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, versículo 8, era el resumen de todos los mandamientos. Y yo sé que vos estás del otro lado, diciendo... Es muy difícil amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo sé que estás del otro lado pensando eso. Y por eso necesitas una gracia de parte de Dios. Por eso necesitas humillarte, pedir perdón. En estos tiempos de pandemia no se puede ir al sacramento de la reconciliación, pero cuando podamos salir, acercarnos al mismo. Comulgar espiritualmente hasta que podamos hacerlo sacramentalmente. Digo, es necesario estar en comunión con Dios para hacer retroceder lo malo y acercarnos a lo bueno. ¿Y qué es acercarnos a lo bueno? Amar al prójimo como a uno mismo. No es fácil, ¿eh? Mucho más si sos servidor de Cristo y muchas veces te toca corregir a alguien, porque la corrección tiene que ser con amor fraterno, tiene que ser con cuidado, sin herir al otro. Uno de los de Renova el otro día me decía, che, mirá que si yo cuando expongo lo hago de mala manera, te pido que me lo digas, porque yo necesito crecerle. Y bueno, no es tan fácil corregir, porque cada uno lo hace de la mejor fe, de la mejor voluntad. En esta semana estamos meditando en la ficha número 7 de uno de los talleres que damos con Renova, de la alegría del Evangelio, y ese capítulo, la alegría del Evangelio, que es uno de los documentos más leídos en la Iglesia Católica, y algún día te va a tocar leerlo, ¿sí? Evangelii Gaudium, por ahí lo escuchaste en latín, escrito por Francisco, y hay un capítulo entero que habla de cómo predicar la palabra de Dios. Y vos lo lees y decís, ¿estamos cumpliendo esto? En nuestras catequesis de niños, jóvenes, adultos, catequesis especiales, ¿estamos predicando la palabra de Dios como lo propone Francisco? ¿Con poder, centrado en el poder del Evangelio? Yo he visto comunidades que no. Y nadie se ofenda. A mí me gusta hablar de la realidad, no de lo que me contaron o de lo que leí en un libro. Yo he visto comunidades, y si la tuya es esa, yo te pido que lo modifiques urgentemente. Andá a la alegría del Evangelio y fíjate cómo se prepara una prédica para un lugar santo, para la parroquia. Incluso hay sugerencias de su santidad de cómo preparar una homilía en misa. Que por ahí vos la lees y decís, mi cura lo hace o mi cura no lo hace. Pero eso es un problema del cura. Yo te estoy hablando a vos, de laico a laico. Si hay algún sacerdote mirándome, si quiere firme ahí abajo,
pero ya habrá ido a leer las consideraciones de su santidad para todo el mundo, no para la iglesia de Roma o la iglesia de Argentina o la de Latinoamérica, acerca de las prédicas. ¿Y por qué me meto con las prédicas? Justamente por esto, porque el 11.º mandamiento, el 11.º mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un resumen de toda la ley que hace Jesús. Porque amar al prójimo como a mí mismo cumple los otros 10 mandamientos. El más difícil probablemente, ya que creo que ni vos ni yo que estamos del otro lado hemos matado a nadie, y si lo hicimos, compartímelo, sería un honor acompañarte en un proceso de liberación y sanidad y perdón y consuelo, es uno de los más difíciles guardarse la corrupción de este mundo. Uno de los más difíciles es alejarse de la murmuración, de las pasiones, de los engaños, de las maldiciones, de maldecir a las otras personas, de decir malas palabras. Si no hay dificultad ahí, ¿dónde la hay? Alejarnos del poder del consumismo en un mundo globalizado, que nos hace pensar mucho en nosotros y poco en los demás. ¿Escuchaste? Anótalo. El mundo globalizado, el consumismo, nos hace pensar mucho en nosotros, a lo sumo en nuestro círculo íntimo familiar, y muy poco en los demás. Que Dios me libre de olvidarme de los que menos tienen. Que Dios me libre de olvidarme del prójimo que por ahí tiene mucho, pero le falta un abrazo en el nombre de Dios. O por ahí ni siquiera he escuchado hablar de la salvación de Jesucristo. ¿Lo evaluaste eso? Porque mi familia, de una u otra manera, le he contado que Jesucristo es el Salvador y que les puede dar una vida nueva y que le puede perdonar los pecados. Después si lo aceptan o no es un problema de ellos. Porque yo siempre me posiciono en el lugar de la parroquia porque lo que buscamos es verdaderos discípulos, ¿sí? Que levanten la mano, que pongan amén, que pongan un dedito para arriba, quienes del otro lado se sienten verdaderos discípulos misioneros. Porque dije verdaderos. ¿Cualquier catequista es discípulo misionero de Jesucristo? No, hay que prepararse para eso. Porque el apóstol empieza el capítulo 2 diciendo, si realmente creen en Jesús, porque evidentemente hay gente en la iglesia que no cree de verdad, no creen de verdad. Bienvenido Toti, ya que pones manito arriba, bienvenido a un discípulo misionero. ¿Quiénes son los discípulos misioneros? ¿Quiénes son los servidores del Evangelio? ¿Quiénes son los que predican a Jesucristo vivo y resucitado? Versículo 12, y termino esta primer mitad. Hablen entonces, y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no haya sido misericordioso. Guarda ahí, ¿eh? Los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. Miren este mensaje de salvación del apóstol Santiago. Es más, lo voy a marcar, no lo tengo marcado. Dice, los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio final. Vas a acordar las bienaventuranzas, ¿no? Pero mirá vos lo que dice el apóstol, ¿no? Es palabra de Dios. Habrá juicio sin misericordia para quienes no hayan sido misericordiosos. Compasivos, cercanos al pueblo de Dios, pastores con olor a oveja. Ese concepto de pastor con olor a oveja no solo es para los obispos, no solo es para los sacerdotes, no solo es para los religiosos y religiosas, no está reservado solamente para los diáconos, también es para vos y para mí. Se los digo a los 60 que me miran en vivo y a los cualquiera que lleguen hasta más de la mitad de esta prédica. El pastor a olor a oveja, el misericordioso, el compasivo, el cercano, es un concepto reservado para los laicos que han conocido a Jesucristo de tal manera que no les queda otra que lanzarse a la misión, lanzarse hacia la meta de compartir esta buena noticia con aquellos que no han conocido el Evangelio del amor, la alegría de Jesús. Y eso corre para vos y para mí. Me encantaría que el día que me toque partir de la tierra, muchos digan que he sido un pastor con olor a oveja, cercano, no a través de la pantalla, no a través de un vivo, sino que he podido escuchar, sino que he podido acompañar, sino que he podido orar por sanidad, por libertad, por alegría, por la esperanza perdida, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por cierto, lo mismo que podríamos decir del apóstol Santiago, ¿no? ¿Querés ser de esos? Pedíselo al Espíritu Santo, buscalo cada mañana. Vamos a pasar a la segunda parte. Esto fue la primera. Miro mi reloj, estoy bárbaro, llevo 35 minutos nada más, voy a mi segunda parte, creo que en 10 minutos la puedo cerrar y podemos seguir avanzando. Versículo 14, en acción y en camino, pone ahí una vela, en acción y en camino, así es. ¿Sí?
capítulo 2, versículos 1 al 13, esta tremenda enseñanza que el Señor nos regala en esta tarde, porque yo te la comparto, pero también lo es para mí, también me hace abrir los ojos en mi relación para con Él y en cómo actúo. La segunda parte, que es del versículo 14 en adelante, tengo mis dos Biblias, si quieres anotala. La primera dice, tiene un título del versículo 14, dice, la fe se demuestra por las obras. Y en cambio la otra Biblia es un poquito, dice lo mismo pero en negativo. ¿Sí? En positivo, la fe se demuestra por las obras. Y la otra dice, alguien me lo escribe ahí, la fe se demuestra por las obras. Y te doy la segunda, dice mi otra traducción, dice, la fe sin buenas acciones está muerta. Está en negativo y al fin y al cabo dice lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay que aprender a entenderlo, si bien que son títulos. Versículo 14. Hermanos, dice el apóstol, a vos y a mí. Están todos atentos, ¿no? Me llama la atención que haya 60 a esta altura del partido todavía escuchando en vivo, todos atentos de lo que dice el apóstol. Dice, hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? Y se hace una pregunta tremenda. ¿Será esa fe la que lo salvará? Mi otra traducción dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Complicado, guarda con eso, ¿eh? Versículo 15. Si a un hermano o a una hermana le falta la ropa y el pan de cada día, y a uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darle lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe si no se demuestra por la manera de actuar. Está completamente muerta. Y ahí sale este título, ¿no? Leí el versículo 15 y el 16. ¿Qué dice? Te lo leo del otro. Supongamos que vayan a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? La fe por sí sola no es suficiente. La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Sabes qué? No es una carta muy estudiada la del apóstol Santiago. Recordad que si en algún momento querés invertir algo de dinero, mi primer libro, En tu día una palabra de Dios, tiene un anexo con el estudio de estos 5 capítulos de Santiago, de donde saco el estudio de esta semana. ¿Sí? Si vas a comprar cualquier libro católico, comprá los nuestros. Si no vas a invertir no hay problema, pero si en algún momento vas a comprar, decís yo quiero uno, contactanos por privado, si llegamos a tu parroquia, copate y comprar alguno de los nuestros, cuál es tu sueño, en tu vida una palabra de Dios, un líder que sueña, pero en el primer libro está estudiado este capítulo. ¿Y sabes por qué está estudiado, perdón, este libro, el de Santiago? No es un libro muy leído, salvo en algunas cuestiones, incluso es más leída me parece la primera carta de Juan, probablemente vos vas a coincidir con esto, con lo que te digo, pero no es un libro muy leído. Y fíjate que está toda la sabiduría de Dios, por ejemplo, en esta enseñanza, que dice que solo con fe, solo yendo a misa los domingos, solo, sin obras concretas, solo con el conocimiento de la palabra, como dice Clau ahí en vivo, solo con el conocimiento de la palabra, no vamos a alcanzar la vida eterna. Sin misericordia, sin tener olor a oveja, un pastor que de verdad las cuida, sin caminar con verdadera fe, con acciones concretas para los que menos tienen, con los sufridos, con los necesitados, no tenemos oportunidad. Mejor dicho, la única oportunidad que tenemos es la misericordia y el poder de Jesús derramado en la cruz. Recordá que la salvación ya fue ganada para vos y para mí. Pero si vos y yo cada mañana no aceptamos al Señor, sin señorío, la salvación no está garantizada. Si Jesús es tu Señor cada día, naturalmente te salen las obras para con el prójimo. Ni siquiera tenés que leer Santiago, porque te va a salir espontáneamente. E incluso, quiero decir esto, hay gente que no es cristiana y que produce cientos de buenas obras para los que menos tienen. ¿Sí? Concilio Vaticano II. Los hombres de buena voluntad tienen acceso a la salvación, aún sin conocer a Cristo. Yo no lo dije, lo dijo la Iglesia. Concilio Vaticano II. ¿Sí? Igual hay solo una carta de Santiago, así que
es lo que hay, ¿no? Por ahí el apóstol Pablo tiene mucha más amplitud, una guardada, capaz que quedaron otras en el camino. Dentro del magisterio de la iglesia solo tenemos esta, ¿no? Probablemente también este estudio lo hice hace muchísimos años atrás, siempre me cautivó lo que decía. Alguien ahí preguntaba, el libro se llama En tu día una palabra de Dios, es un compendio de reflexiones, pero que además tiene un anexo de milagros de Jesús y este libro de Santiago, ¿no? Me parece que va por eso, ¿eh? Y me encanta que ahí Estela pone coherencia, ¿no? Hay una cuestión de coherencia, te agrego otra palabrita, anotala ahí si anotas, integridad. Un cristiano íntegro no puedes tener la mitad de las virtudes. Un íntegro es un cristiano hecho y derecho, que no solo ofrenda tiempo, ofrenda sus carismas, ofrenda su amor, sino que también ofrenda dinero. Yo digo que uno de los signos más claros del cristiano maduro es la ofrenda monetaria que da, porque sale de un corazón agradecido, porque yo no voy a decir cuál es la ofrenda que vos tenés que poner. La verdad que no di muchas charlas de ofrenda, me parece que en algún encuentro podría hablar al respecto. Es parte de mi profesión y me he especializado en la iglesia en cuestiones de ofrenda, pero la madurez cristiana se mide en la billetera del laico, ¿no? Porque no importa si das 5, 10, 100 o 1000 pesos, pero si vos no ofrendás en misa y no ofrendás en la obra de Dios, bueno, estás inmaduro. Porque no existe la multiplicación de los panes, y ni hablar si sos cristiano católico, me decís, bueno, pero que el Vaticano venda sus bienes y que avance en la evangelización. Bueno, eso es una tontería. Que si querés la discutimos por privado, no pienso gastar tiempo en público para eso, pero digo, ¿qué haces vos? ¿No? Para mí, la verdadera ofrenda, la que agrada a Dios, si tenés un sueldo mensual, se hace del 1 al 5, del 1 al 10 de cada mes, no a fin de mes con lo que sobró. Se ofrenda con el corazón, sabiendo de que Dios es el proveedor y que no va a hacer que falte nada en ese mes. Aún en estos tiempos de crisis, aún en estos tiempos de necesidad, vos deberías ofrendar a tu sacerdote, le tendrías que pedir el número de la cuenta bancaria y transferirle dinero. Si no, ¿cómo vamos a sostener la iglesia en tiempos de pandemia? Y buscar quién está ayudando a los pobres, a los que menos tienen, y llevar una ofrenda o monetaria o de productos para darle de comer a los que menos tienen. Siempre hay lugares, ¿no? Y esos son hechos, ¿no? Por eso hablo de la ofrenda, porque es la ofrenda monetaria, digo, porque es lo más concreto, lo más palpable que tenemos. Avanzo. El 17 es el que dice, si la fe no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. 18. Y sería fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi fe por el bien que hago. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Hombre tonto, ¿quieres convencerte de que la fe que no actúa no sirve? Acuérdate de Abraham, nuestro padre. ¿No fue reconocido justo por sus obras, sacrificando a su hijo Isaac en el altar? Y ya ves, la fe inspiraba sus obras, y por las obras su fe llegó a ser perfecta. Versículo 23. De este modo se cumplió la palabra de la Escritura. Abraham le creyó a Dios, y por eso fue reconocido justo, y fue llamado amigo de Dios. Vamos a marcar este versículo 23, ¿sí? Vamos a marcar estos versículos 23. De este modo se cumplió la palabra de la Escritura. Abraham le creyó a Dios y por eso fue reconocido justo. Primer detalle, dice le creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, habla de una relación de intimidad, una relación de cercanía. Dios hablaba y Abraham escuchaba. Voy a ir a leer el 23 en mi otra traducción. Dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios. Y Dios dice que lo consideró justo, Dios te va a considerar justa debido a tu fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Hermoso, ¿no? ¿Quién de ustedes le gustaría que lo llamen amigo de Dios? A mí, particularmente. Amigo del Señor. Por su intimidad, por su diálogo, por su cercanía. Lo que pasa es que eso está reservado para los santos, ¿no? Yo no sé si tengo aspiraciones tan altas, no sé vos hasta dónde aspirás, pero la realidad es que los santos fueron amigos de Dios en vida, ¿no? La realidad, ayer la escuchaba a Nair en una de las prédicas en Guatemala y no me acuerdo, lo dijo perfecto, ¿no? Pero esto de que cada santo tiene su pasado de pecado, salvo escasas excepciones, y todos los pecadores tenemos futuro de santidad, futuro de santos. Cuenta para vos, ¿eh?
Cada santo tuvo un pasado de pecado y vos y yo en Jesucristo tenemos un futuro de santidad. Parece que hay que vivirlo, ¿no? Hay que atesorarlo, ferviente y fuertemente, me parece, ¿eh? Estaba en el 23, ¿no? Fue llamado amigo de Dios. Me puse serio, bajé la voz, ¿no? Dije, qué loco, ¿no? Que a un mortal, no sé, San Agustín, a Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Asís, llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Terminamos el capítulo 24, ya lo ven, son las obras las que hacen justo al hombre y no solo la fe. Así también leemos que Rahab, la prostituta, ¿sí? Hay que ir a buscar a Josué 2.4, Josué 2.4, se salvó por lo que realizó cuando recibió a los espías y lo hizo a partir por otro camino. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. Termina ahí el capítulo 2. El capítulo 3 tiene un título ya para... Lo voy a arrancar la semana que viene, porque habla de pecados de la lengua y de la verdadera sabiduría. Me parece que da para un encuentro, ya lo dejo previsto. Capítulo 3. Quiero responder a un comentario que me pareció súper oportuno, siempre en la opinión de este humilde predicador. Y antes de irme, no se vayan, quiero hacer una oración con ustedes, creo que es un gran día. Anabela dice, contrasta las de Pablo, dice, ¿no? Somos salvados por la fe y no por las obras, Gálatas 5. Y acá el apóstol dice que somos salvados por las obras. La realidad es que el apóstol Pablo en Gálatas 5, la verdad que no tengo tan presente el versículo, le comento a ella y a todos, pero la realidad es que el apóstol Pablo está haciendo una batalla declarada para aquellos que creían que se salvaban por la ley, justamente por ofrendar el tanto porcentaje, por ayudar a una viuda por año, por circuncidarse. El apóstol está haciendo una batalla directa a aquellos que creían que se iban a salvar por la ley. Y otro detalle muy importante a Anabela y al resto del equipo que estudia Pablo y ahora estudia Santiago. Pablo le predicaba a los gentiles, a los que no conocían a Jesucristo, a los que recién lo habían conocido. Y acá el apóstol Santiago le está predicando a los judíos, que ya cumplían los mandamientos, que rezaban todos los días a la hora señalada, que se portaban y ponían, cuando ayunaban, ponían cara triste para que todos se dieran cuenta que ayunaran, vivían bajo la ley y bajo la religiosidad. Y si se quiere, porque es verdad, bajo la fe de los judíos. Pero no lo compraban, no lo llevaban a las obras, ¿no? Son dos contextos, dos personas distintas, dos lugares distintos. Y estés en el lugar en el que estés, la enseñanza que te tiene que dar es, no importa, vos y yo somos gentiles, no somos del pueblo de Israel, no somos de la raza elegida. Estés en el lugar en el que estés, las dos cosas. Escucha esto porque es para que pongas amenes. Las dos cosas que acabo de decir vos y yo la tenemos que vivir. Tenemos que ser sabios en la palabra de Dios, ¿sí? Ir al libro de los proverbios y aprender toda la sabiduría que de allí se desprende. Ir al libro de la sabiduría o al libro de Sirácides y comprender con todos los santos, ¿sí? Espíritu Santo de por medio, como dice la carta a los cristianos de Éfeso, cuál es la longitud, la altura, la anchura del amor de Dios. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que rezarlo, hay que orarlo, hay que ir a retiros, hay que ir a encuentros, buenísimo. Pero si queda ahí y no pasa las obras, digo, la Biblia se complementa. Hay una cuestión de complementariedad entre todos los libros. Si no pasa las obras, vamos a tener que pelearla. E incluso alguno podría estar mirándome y decir, che, mi vieja falleció y no sé si hizo buenas obras y tampoco era cristiana. ¿A dónde se fue? Una explicación especial para vos, Anabela, ¿eh? ¿A dónde se fue mi vieja? ¿Dónde está? Y está en la misericordia de Jesús. Por eso vos y yo intercedemos y rezamos por los santos, esperando que el Señor Jesús tenga misericordia, tenga piedad y los permita entrar a la eternidad para algún día encontrarnos para alabar a Dios por toda la eternidad. Iba a decir por toda la vida, ¿no? Por toda la eternidad. Parece que va por ese lado, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es tu posición? Si vos decís amén, es este mi lugar. En la semana también hablaba con un sacerdote y me decía, ¡ay, porque viste lo carismático! Yo, esto no tiene nada que ver con lo carismático. O sea, cuando vos y yo vamos a misa y creemos algo de lo que el cura está celebrando, decimos amén. O a lo sumo tiene mucho que ver con lo carismático por los carismas. Vos y yo tenemos las mismas herramientas, las mismas capacidades, solo que por ahí tenemos distintos dones para predicar la palabra de Dios. Siempre lo digo, yo no soy bueno ni tocando un instrumento ni cantando. Bueno, por ahí puedo hablar, pero también viene innato. Antes de conocer al Señor era bastante charlatán.
Lo que he focalizado, no soy de la sociedad fomento del barrio, no hice un curso de director técnico para ser director técnico de los niños de la sociedad de fomento. Tengo un llamado certero a compartir las virtudes, la buena noticia de aquel que me llamó a su luz, mientras que yo no lo merecía. ¿Quién de ustedes tiene ese mismo llamado? Bueno, si tenés ese discípulo llamado, son los que levantan la mano y dicen, yo soy discípulo, soy misionera. No soy servidora de Cristo, soy inspiradora. Inspiro a otros a que se acerquen a la buena noticia de Jesús. Sos catequista, sos más que catequista, porque el catequista enseña. Sos catequista, sos apóstol, sos profeta, sos pastor. Todos los dones que el apóstol Pablo nombra en sus cartas. ¿Por qué? Porque tienen que estar al servicio de este mundo que se muere sin el amor y sin la buena noticia de Jesús. Sencillo. Cortísimo. Yo me tomo de cualquier capítulo para decirte siempre lo mismo. Y charlo con vos a través de una pantalla para decirte siempre lo mismo. Pero si el día de mañana nos encontramos o en un retiro espiritual en tu ciudad, o en un encuentro en un estadio de fútbol, o en un teatro charlando de estas cosas, dialogando, interactuando, creciendo. Digo, me da lo mismo en el contexto que nos encontremos. En un retiro, a la salida de la misa, estaría bueno encontrarnos en un teatro de la calle Corrientes, ¿no? Ahora que estoy pensando. Tiré cualquiera al aire, pero lo dejo acá. De la calle Corrientes para los que somos de Buenos Aires, ¿eh? O en un estadio de fútbol donde miles de católicos vayan a recibir este mensaje que no es mío, sino que es un mensaje del Evangelio manifestado con claridad en este tiempo del pontificado del Papa Francisco, que ya venía hablándolo Benedicto, ya venía anunciándolo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con este concepto de la nueva evangelización, del jubileo del año 2000, y nos agarra el año 2020, donde la Iglesia ha perdido tantos espacios de prédica, donde ha perdido tanto lugar de encuentro, sencillamente porque no hizo su parte. Ahora vos y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando digo no hizo su parte, es en todas las parroquias, no en todas las parroquias, hay grupos de oración para niños, no en todas las parroquias hay grupos de oración para los jóvenes, no en todas las parroquias hay grupos de oración para adultos. Por lo general hay equipos de catequesis, pero no hay equipos de perseverancia para darle un espacio a nuestros niños, jóvenes y adultos para que se congreguen, se queden con nosotros compartiendo de las maravillas del Señor. ¿En tu parroquia hay un grupo de estudio bíblico? A mí me encantaría que del espacio Compartimos Palabras se levanten 1, 2 o 100 grupos de estudio bíblico en las parroquias a lo largo y a lo ancho de mi país. ¿Hay grupo de estudio bíblico? No, no hay. Buenísimo. Si querés pedirme ayuda, seguro que más de uno de ustedes me tienen en el WhatsApp, pedime ayuda, preparemos un cronograma, que hasta podría ser el que ya estamos implementando de este taller que llamamos Su Palabra, y andá y presentáselo a tu cura y arrancás. Cuando la pandemia te permite, cuando entres a fase 5, que el cura avise que va a haber un nuevo grupo de estudio bíblico. Y cuando tengas a 5, a 3 o a 10 personas, decirles lo mismo que te estoy diciendo yo. Abrí la palabra de Dios y enseñarles lo mismo que te estoy enseñando yo. Ahí, mira, se acaban de desconectar 74, no quedó nadie. No, 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 no. ¿Quién dice? En Mar de Ajó la están rompiendo, ¿eh? Partido de la Costa, Mar de Ajó, ya tengo muchísima fuerza ahí con las chicas que venimos charlando hace tiempo. Pero, ¿quién levanta la mano para llevar un estudio bíblico a su parroquia? Háganme un favor, no levanten los de Renova porque los de Renova tienen otra misión, pero para llevar a la parroquia de tu barrio. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a compartirlo? Yo no lo puedo hacer, porque yo puedo estar en una comunidad o en dos, sí puedo inspirarte. Y si hay, sí, intrometete, crecé con ellos, fíjate cómo lo están anunciando, tirá nuevas herramientas para que la palabra de Dios no solo esté adentro del templo, dentro de la capilla, dentro de la congregación, sino que salga a las calles. En la diócesis de Lomas de Zamora, el obispo ha implementado un plan que se llama Red, que es un plan para llevar, escucha esto, la palabra de Dios del Evangelio del domingo a las casas, buscando a la gente que no va a misa a celebrar la misa. Bueno, además del grupo de oración, anda pensando cómo llevarlo en otros lugares. Porque me parece de vuelta, ¿no? Hay algunos me hablan de talleres, me hablan de grupos de WhatsApp. Mi grupo de WhatsApp solo te puede inspirar. Vos necesitas ir mucho más allá que mi grupo de WhatsApp. Y suma, ¿eh? Los talleres de San Ignacio, los talleres, ahí me ponen al padre Ignacio Larrañaga, los del padre Jamú, todo suma. La clave es qué es lo que está pasando en tu parroquia, en tu capilla, en tu escuela católica, si sos catequista, si sos directivo. Vamos, ¿eh? ¿Qué pasa en un pueblito o qué pasa en el otro pueblito, ¿no? Hablo con una hermana, una religiosa de un pueblito en el norte de Argentina, y ella
empuja. Una religiosa de 25, 26 años la rompe. Creo que se llama El Dorado el lugar. La rompe. Bueno, pero yo le dije, bueno, ahora buscá 10 laicos que trabajen tanto como vos y hagan un lío santo, lleven la palabra de Dios a todo el pueblo. Va por ese lado. Bueno, vamos cerrando, ¿sí? Terminamos este espacio, esta jornada. Creo que hay un montón de cuestiones. Ahí Silvia dice que le interesa. Mandame un privado. Yo estoy atrás del Facebook de Renova. Silvia, mandame un privado, te mando mi celular. A cualquiera que veas esto, o me lo pones, o me escribís en YouTube, si lo estás escuchando por YouTube, o firmás el Facebook, o mandás un privado por redes sociales, o entras a www.renovamás.org. Alguno de nosotros te va a contactar. ¿Sí? Algunos ponen, hay grupo de perseverancia. Hay grupo de perseverancia de niños, joya. De jóvenes, genial. De adultos, buenísimo. Grupo de oración y de palabra para la tercera edad, excelente. Si falta alguno, el trabajo está incompleto. Está incompleto. Y me encanta el chiste de, por ahora no tengo tiempo, cuando me jubile te aviso. Pone alguien por ahí. Y me da ganas de irme, de cortarles, pero bueno, me la tiran en chiste, ¿no? Menos mal que me ponen jaja, porque por si no lo sabías, es más, cerremos este vivo, voy a hacer una pequeña oración de cierre, poneme ahí abajo, dale, jugátela, aunque tengas más años, poné ahí abajo, firmá si te quedaste hasta este momento, poneme la edad que tenés. Porque no importa si tenés 15 y ojalá encuentre alguno menor de 20, ¿sí? Poné tu edad, firmá directamente con tu edad. Ya queda tu nombre y tu edad. Ni siquiera pongas mi edad es. Nadie sabe qué pregunté en el vivo. Es, si hubiera uno de menos de 20, uno de 30, uno de 50, alguien de 70, me da exactamente lo mismo la edad que tengas. Armemos un proyecto, lleváselo a tu sacerdote y bendecí a tu comunidad, a tu barrio, a tu lugar de donde estás. ¿Sí? Por cierto, tengo 43 yo, y no tengo ningún problema en decirlo. Fui joven, sueños altos, grandes, crecí, súper inmaduro, eso creo que no se salva ningún joven, súper inmaduro, crecí, sigo teniendo un poquito de inmadurez, pero estoy bastante creciendo en eso, eh, y tengo muchísima fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Me da lo mismo que tengas 30, 40, 60, 70. Y bienvenido a los que se jubilan o a los que están jubilados. Hagamos lío del santo. ¿Sí? Del que creo que vos y yo estamos llamados a hacer. ¿Sí? Gracias por los que ponen ahí la edad y gracias también por los que se sienten bendecidos. Por cierto, recordá que vos podés copiar este enlace y mandárselo a alguien que necesite inspiración. Si a vos te fue de inspiración, te puedes sumar a otro. No solo basta con compartirlo en el Facebook, donde ya casi nadie lo ve, sino por ahí lo puedes mandar por una lista de WhatsApp. ¿Sí? Le vamos a pedir al Señor, para cerrar este encuentro, que nos bendiga, que nos guarde. Yo particularmente me encanta cuando oro así de manera virtual, recordar el libro de los números. De verdad lo que anhelo es que si la palabra hizo fuerza en tu corazón, si el Espíritu Santo la sembró en tu mente, la sembró en tu corazón, y allí se viene a quedar para multiplicarla, que el Espíritu de Dios entre en tu casa, entre en tu vida y confirme este llamado. Primero, a ser un adorador, a ser una adoradora, a honrarlo, a glorificarlo cada día, a aceptar primero su amor y luego su santa voluntad, a pesar de que en algunos momentos parece una prueba, una tribulación, en cada jornada, en cada andar de nuestra vida. Y luego poder reconocer y sentir con la fuerza que viene de lo alto del Espíritu Santo ese llamado a ser discípulos misioneros, que necesita este siglo XXI lleno de capitalismo, de relativismo, de ideologías sobre las que ya he hablado en su momento. Señor, de verdad, nosotros creemos que vos sos el Señor de la historia y que no tenemos mejor cosa que compartir que tu amor, tu bendición, tu sanidad, tu misericordia, tu providencia. Y de esto queremos ir a anunciar. A los niños de nuestra ciudad, a los jóvenes de nuestra parroquia, de nuestra capilla, de nuestro movimiento, a los adultos en los cuales yo tengo contacto en la semana, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia cuando pueda salir de esta pandemia, y a los ancianos, aquellos que necesitan de una palabra de aliento. Aquí están mis manos, aquí está mi corazón y particularmente aquí está mi tiempo de preparación en este espacio tan lindo de compartir palabra. Te damos gracias, te bendecimos y particularmente le pedimos a Jesús que nos bendiga y nos guarde. Le pedimos al Señor de la vida que nos dé
ese amor, esa vida en abundancia que nos vino a prometer en Juan 10:10, y que de verdad haga resplandecer su rostro sobre tu corazón, sobre el mío, para poder ser sal y luz para aquellos que no lo conocen. Bajo la atenta mirada de María de Guadalupe, patrona de América, por estas intenciones y por las que hay en tu corazón le pedimos a Jesús. Y así le damos gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Capítulo 2 de Santiago. Nos vemos la semana que viene ya con el capítulo 3. Yo te lo recuerdo igual por WhatsApp, pero agendalo. Si estoy todos los lunes a las 4, como los martes a las 4 está Historias de la Biblia, que no lo podés perder. No, los martes no está Historias de la Biblia, está Cristian, los viernes está Historia de la Biblia. Están ahí en la semana, está Mario con los tiempos de adoración. Y que esta charla, además de que haya sido linda, espero que te lleve a ir un pasito más allá. Navegá mar adentro, animate a dar, no un paso, 10 pasos en fe para bendecir a tantos. Primero bendecí a tu familia, ¿sí? Corresponde. Después bendecí a los que tenés cerca y luego multiplicalo por donde Dios te lleve. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos pronto.